agradecer muchísimo el privilegio de estar acá compartiendo con ustedes, compartiendo esta tarea y esta extraordinario caminar juntos desde hace tantos años. Y sobre todo con la idea de esta construcción permanente, con esta emoción y este reconocimiento por lo que ustedes están construyendo acá en todo el país. Mientras también se sigue recorriendo no solamente en nuestro país, sino, como ustedes saben, en toda América, parte de Europa y otros lugares, tal vez en Asia. Pero creo que la especificidad, la importancia y la intensidad con la que desde tantos años se viene trabajando. Añez vino por primera vez a la Argentina en el año 1985. Algunos de ustedes tal vez no habían nacido todavía. Y desde ese momento se ha comenzado a caminar. Y acá yo tengo la sorpresa, hace muchísimos años que no vengo al Chaco. Estuve hace muchos años en Resistencia alguna vez, pero la particularidad que veo, que ustedes me muestran en este momento, es que tal vez por primera vez en el país, y tal vez en nuestra América, y tal vez también en Europa, hay una enorme cantidad de médicos, de pediatras, de personas del ámbito de la salud que han tomado con la misma pasión que aquellos del ámbito de la educación, de la crianza, del desarrollo social, terrenos en los cuales tal vez nos movíamos con mayor conocimiento, sensibles porque sin los médicos, sin los pediatras que acompañan desde antes del nacimiento, de los médicos en general, ginecólogos, enfermeros, enfermeras, puericultores, sin esta mirada, este apoyo y esta hermandad compartida, siempre es mucho más difícil. No es imposible porque acá estamos, pero es más difícil. Así que para mí es realmente muy emocionante darme cuenta de todo lo que ha crecido esta corriente picleriana en América y en particular en este país, Entonces, desde ese lugar y desde esa perspectiva yo quiero volver a compartir, y digo volver a compartir porque seguramente para aquellos que nos conocemos ya desde hace muchos años hay muchas ideas que son ya muy conocidas, repetidas, pero como siempre decimos, nosotros los que estamos ahora no somos los mismos que estábamos antes. No somos los mismos porque nos cambia, porque nos transforma, porque estas chispas de las que hablaba nuestra querida amiga de la Patagonia, Mónica, recuerdo cuando la conocí tan jovencita, digo esto porque las chispas de las que ella hablaba a veces queman, a veces hacen daño, a veces incendian, pero también, como ella decía, a veces sirven para hacer brotar, para hacer generar algunas otras cosas. Y estas chispas, la chispa del pensamiento y la chispa del corazón, lo tenemos todos nosotros, eso seguro. Por eso no voy a empezar diciendo que todo depende de la mirada que cada uno tiene, que una sociedad o que un grupo social tiene, qué imagen de niño tenemos en la cabeza. Porque depende de esa imagen de niño y depende de esa imagen de sujeto al que queremos ayudar a crecer, que nosotros realmente podamos buscar en las ciencias, en los aportes, en las creencias, en los distintos desarrollos,
aquellos elementos, aquellos instrumentos técnicos, procedimentales, pero también teóricos, que nos permitan explicar. Y que si queremos ayudar a crecer un sujeto solidario, es evidente que nuestra práctica de crianza no va a pasar por la rivalidad y porque no sos como tu hermano o como el vecino o porque no es lo mismo que con el otro y porque no vas a ganar tal premio o porque no vas a estar en el cuadro de honor o tenés que hacer todo para vencer en el concurso, sino que vamos a tratar de trabajar para que cada uno pueda ser lo que es, lo mejor que es y que puede ser, porque tiene ganas de serlo, porque tiene ganas de brindar lo mejor a la sociedad, a los amigos, a la familia, a la comunidad, y no solo porque quiere ganar el premio o salir en la televisión. Y yo creo que esto cambia totalmente la práctica. Cambia la teoría, cambian las teorías, cambian los aportes, cambia la comprensión de la realidad, cambia la práctica en el ámbito de la salud. ¿Quién es el otro con el cual yo trabajo? Yo estoy acá solamente para pasar un conocimiento, o yo siento, como siento en este momento, que estamos acá para compartir lo que sabemos, lo que podemos, lo que tenemos, lo que sentimos, lo que queremos, los proyectos, los ideales, las convicciones, y construir cosas nuevas. Y no solamente ser una cadena de transmisión donde alguien sabe, el otro escucha, uno enseña, el otro aprende, sino que todos aprendemos de todos, aún de aquellos que no nos quieren enseñar. Entonces, voy a empezar tal vez mostrando un video que tiene muchos años, pero que me pareció... ¿Dónde lo encuentro? Acá. Lo habíamos dejado en el escritorio. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el video? No está más el video. Acá está. Wow, lo vamos a volver a abrir. Voy a hacer stop. Un segundito. Este viejo video que seguramente muchos de ustedes conocen, lo hemos visto muchas veces, para podernos reflexionar y a pensar en este tema que yo en algún momento me dijeron que proponga, que tenía que ver con los discursos del cuerpo. ¿Con qué dice y cómo dice y de dónde dicen los cuerpos que dicen? Sabiendo que es inevitable que los cuerpos digan. Más allá de la voluntad y más allá, en todo caso, de la intencionalidad. Entonces los invito a ver este video, que fue un clásico video realizado en el Instituto Loxi de Budapest hace muchos años, y del cual yo les voy simplemente a pensar con ustedes, a transmitir algunas ideas, algunos elementos que he visto en este video y algunas reflexiones. Y tal vez para nosotros lo principal, digo para nosotros, en todo caso dentro de esta corriente, pensar cuáles son las preguntas que nos generan, los por qué, mucho antes de dar la solución. Porque sostenemos, como decía Popper, que el que no se hace preguntas no puede entender las respuestas. Los invito entonces a mirar este video, esta escena muy corta, 3 minutos, un poco más de 3 minutos, de 3 niños que están en este instituto.
Y como se habló de la observación hace un rato en la presentación, me parece que es un tema importante que nos convoca. Antes que nada, quiero hacer una pregunta a los organizadores, Mónica. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Porque ya que fueron Tengo 2 horas. No, está bien, porque no quiero pasar del tiempo. Le saco el volumen porque hay un comentario del relator que no es muy importante. Para que se pueda observar bien qué sucede. ¿Se ve bien en la imagen? Porque se ve un poco borroso. Pour reprendre son hochet avec des anneaux, à la place de la force, elle va attendre. Proposer d'autres jouets. En quelque sorte, comme Violette, elle invente le train. Et à sa manière, prend en compte le fait que Borka veut garder cet objet. Serait-ce le tout début du respect de l'autre? Pour un temps, après avoir hésité, elle va passer au hochet d'élève. Après plusieurs échecs, elle tente une forme de partage. Comme vous allez le voir, elle n'a pas oublié le hochet à nous. Quand Borka le lâche, elle profite de l'occasion. Nous sommes à la fin de la première année. Bien, no sé qué sintieron ustedes, qué vieron, qué percibieron de esta historia que narra esta pequeñísima secuencia. Yo les propongo ahora que pensemos un poco juntos y voy a volver a pasar y a detener algunas escenas que me parecen particularmente interesantes para ver todo lo que está sucediendo en 3 minutos de la vida de los niños. De estos niños que, como ustedes vieron, no tienen 1 año todavía, o tienen alrededor algunos de 1 año, alrededor del año. Es decir, que son muy pequeños, muy lejos todavía de poder tener una competencia lingüística importante. No tienen ninguna competencia lingüística. No es que no tienen importante, no tienen ninguna a esta altura todavía. Están muy lejos. Pero quiero reproducir esto para poder verlo.
es interesante acá porque hay 3 niños que están interesados en 2 objetos. Uno que tenía esta niña que se llama Edithke, está con otro, muy interesada, pero él lo largó, lo tiró, lo arrojó en un momento determinado, lo toma otro de las niñas. Lo toma ella, que se llama Borka, y este niñito, Elek, va a buscar un objeto que encontró cerca de ella. Fíjense que a pesar de que son 3 niños y hay 2 objetos codiciados, no hay un momento de disputa y simplemente cada uno ve cómo se apropia del objeto codiciado. Poco tiempo después, él lo quiere, se lo pide, ¿no?, de alguna manera. También acá es muy interesante porque toca apenas, pero no hace ninguna fuerza para quitárselo, sino que entiende que ella resiste, lo larga. Nuevamente, va a intentar ahora un movimiento, una cantidad de estrategias interesantes, toma un objeto y se lo deja sobre el vientre, en un intento de entrar en contacto con esta niñita, de hacer algo con ella, de mostrarle que tiene un objeto tan valioso, tan interesante, pero ella no. Entonces hay otro objeto. La intencionalidad evidentemente es esa, que ella le dé el objeto deseado para él. Es decir, que establece toda una estrategia de trueque, de mostrarle, de convencimiento, de argumentación. Mira este, qué valioso, ¿no? Este también sirve. Interesante porque ella lo toma, pero de ninguna manera se lo da ni hace nada en particular. Este objeto tiene una particularidad, el objeto que ellos habían elegido, ese primer sonajero de madera, que lo podían chupar, y de hecho lo están succionando los dos, este y este, ¿no? Era eso lo que querían. Entonces él elige también otro objeto que se puede succionar, pero ella no hay caso. No entiende, recibe, pero no entra realmente en contacto con él. No solamente no le da, sino que ni siquiera responde. Entonces él va a intentarlo otra vez, nuevamente, contacto fracasado, y entonces va a dirigirse acá. Toma el objeto, el sonajero de madera, chupa. Es evidente que el ex se lo pide, cae y él lo suelta, él no intenta de todas maneras arrancárselo, pero espera tomarlo. Él insiste, no, es mío, ¿no? Como si dijera, para mí. Toca. Muy interesante, porque ninguno de los dos se aleja con el objeto. Están ahí hasta que encuentra una solución. Y es muy interesante que la solución, que es compartir el objeto, provoca tal goce que es el único momento en el que Edithka comparte su goce con la que está en la cámara, con el observador. No para buscar un reconocimiento ni el bravo, sino justamente con mostrarle que han logrado esta conexión, comunicación con el otro, compartir con el otro el objeto. Aunque esto sea fugaz y dure poquísimo y sea casi muy difícil sostener. Entonces aparece otra vez el intento de trueque, de seducción, de tentación con otro objeto,
nuevamente la propuesta, ¿no? Este goce compartido, esta intensidad de lo vivido entre los dos niñitos, atrae, se irradia a Borka, que está acostada a un lado, y esta misma emoción que despierta su atención la lleva a cambiar de postura e irse gateando con la boca abierta, voraz, a ver qué es lo que interesa tanto a los otros niños, ¿no? Y ahí va. Y en ese momento Editka entiende que algo ha pasado. Si Borka viene gateando con la boca abierta y gateando, ha tenido que abandonar en algún lugar ese objeto. Quiere decir que Editka tenía una conservación del objeto en su cabeza, pero no solamente conservación del objeto, sino conservación del deseo sobre el objeto. Además del deseo que ella experimentaba sobre ese objeto, va a buscarlo, lo encuentra y muestra su goce en haberla hallado en ese momento. Entonces, cuando nosotros mirábamos una y otra vez este video, tantas veces que lo hemos analizado, inclusive en detalle, qué buscaba cuando hacía el trueque con los objetos, en realidad quería trocar el objeto, quería entrar en contacto con la otra niña. ¿Cuál era el objetivo de Edith que en todas estas estrategias que fue desarrollando a lo largo de estos 3 minutos? Como en un momento muy interesante, tal vez ustedes lo pudieron ver, lo vimos ya 2 veces el video, él, que era el niño que estaba con el objeto, dio unas palmadas en el piso. Edith, que escuchó las palmadas, vio las palmadas e inmediatamente reprodujo esas palmadas. Y después vuelve a hacer. Esas palmadas querían decir poner el objeto acá, o esas palmadas que reproducían los golpes que Elek había hecho, era un intento de entrar en contacto y decir, yo estoy como vos, hacemos lo mismo, entramos en consonancia. Esta búsqueda de la consonancia, esta búsqueda de encontrar el acuerdo, eso que se llama en semiótica el contacto fático, contacto que permite el abrir la relación con el otro. Esto me parece que es riquísimo en estos 3 minutos. Y cuando nosotros vemos durante 3 minutos y podemos analizar, y por suerte los videos nos permiten hacer este trabajo de ver, de revisar, de detener imagen por imagen, nos permiten ir comprendiendo mucho más de la profundidad, de la intensidad, de las emociones, pero también de los pensamientos de este niñitos. De estos 3 niñitos que no tienen 1 año, pero que nosotros vamos a volver y vamos a ver cuántas cosas nos están diciendo de ellos mismos. ¿Cómo puede ser? Porque la primera, tal vez, reacción, recuerdo las primeras veces que he mostrado este video, sobre todo las maestras jardineras, de los jardines maternales, decían, están esos 3 chicos ahí, tengo miedo, y hubieran hecho cualquier cosa para separarlos porque ya preveían alguna situación catastrófica, o de agresión, o de violencia. Y sin embargo, fíjense ustedes que no hubo ninguna violencia, más allá de que cada uno sostuvo sus argumentos. Yo lo quiero, no me lo saques, me lo sacás, yo lo quiero recuperar, pero no hubo ninguna violencia entre ellos. Inclusive cuando Borka retenía su objeto, su sonajero, y Editka quería sacárselo, intentaba de ver si ella lo soltaba, y como no lo soltaba, él lo dejaba, con un extraordinario sentimiento de respeto, de que no era haciendo fuerza contra el otro que iba a resolver la situación. Es un tipo de relación donde la tentación, donde la argumentación, pero no la fuerza física, la fuerza bruta, es la que se impone.
Ahora, ¿cómo puede ser? Yo me preguntaba en algún momento, y tal vez ustedes, ¿cómo puede ser que estos niñitos, estos 3 niñitos, puedan desarrollar toda esta serie de argumentaciones, de expresiones de sí, de sus deseos, de su intencionalidad, de su capacidad cognitiva en la conservación del objeto, en la utilización del objeto, también en las formas de provocar o no la relación con el otro? ¿Y por qué cuando nosotros muy frecuentemente mostramos este video, despierta esta ansiedad o esa idea de que acá no podría pasar esto porque los niñitos están muy agresivos, porque los niñitos están muy violentos, porque siempre pasarían cosas catastróficas? ¿Qué es lo que había diferente en la vida de estos niños que permitía que pudieran pasar situaciones inclusive de conflicto sin que eso llevara a una extrema violencia? Es para pensar qué es lo que nos aportó o nos aporta el pensamiento de Pichler y la extraordinaria experiencia del Instituto Loxi y sobre todo del equipo de cuidadoras, de educadoras del equipo Loxi, que han hecho posible que estos niñitos vivieran esta situación, fueran capaces de vivirla, y no de manera casual, sino de manera actitudinal, es decir, como una forma de asumir la relación con el otro. ¿De dónde lo habían sacado? ¿De dónde lo habían integrado? ¿De dónde lo habían vivido de esta forma? Les quiero mostrar otro video. También tiene que ver con algunas situaciones conflictivas, para después analizar un poco más. Vamos a ver si lo sacamos acá. Vamos a ver otro video. Voy a explicar un poco la escena. Se trata, también en un lugar donde están los niñitos, donde viven los niñitos, con su educadora. La situación es la siguiente: ella se iba a poner la mesa para el desayuno y la norma, la regla, es que para poner la mesa primero hay que lavarse las manos. La niñita no quería lavarse las manos. Entonces la educadora le dice que para ponerse el delantal y poner la mesa, es importante que se lave las manos. La nena llora. La actitud de la educadora y la actitud de la niña.
Ella le explica que los niños están jugando afuera, pero que van a venir a tomar el desayuno. Yo voy a detener este video acá, unos segundos más tiene, pero de todas maneras para que volvamos a ver el tiempo, la actitud, la mirada, la postura, la distancia y la voz con la que la educadora se dirige a esta niña que está cometiendo una transgresión, y lo sabe, a una regla. Transgresión que no tiene ningún castigo. No es que, bueno, si no lo haces te vas, o no vas a hacerlo, o no vas a estar en ese lugar, sino que hay todo un tiempo de argumentación a través de muchos recursos que no son solo la palabra. Y desde esto, o de estos discursos de los cuerpos, es que yo quiero comenzar a charlar con ustedes. Porque en esta escena que vimos recién, y por eso la retomo, que sucede en un lugar, o sucedió en un lugar que por los avatares del destino se tuvo que transformar, no existe más como era, como el Instituto Loxi no es más el hogar infantil que creó Emmy Pickler, sino que eso desapareció, porque la tónica de que el Estado gastara y sostuviera un instituto con esas características era demasiado caro para gastarlo en niños que vivían abandonados o con dificultades en ese lugar. También en Ecuador, también en la Fundación AMI, los niños vivían en una casa de los niños. Esa era esta situación cerca de Quito en aquella época, por estos avatares de las dificultades de comprensión de la importancia de esa vida cotidiana y de la calidad de la vida cotidiana y del derecho de una calidad de vida cotidiana para todos los niños, y no solo para los que puedan pagar, es que la Casa de los Niños del Instituto de la Fundación AMI tuvo que cerrar. Ellos se mudaron a otro lugar, a Cotocachi, en el norte del Ecuador, y allí abrieron otra institución, otra casa de los niños, pero donde los niños no viven, sino donde vienen, pasan horas durante el día y vienen a veces con sus madres, con su familia, porque son niños que viven con sus familias. Acá no. Interesante de ver que en esta situación de conflicto, la distancia está diciendo muchas cosas. Está diciendo, por ejemplo, yo te estoy mirando, no hay coacción, no te obligo, no te llevo, sino que vos estás ahí, pero conocés las reglas. La tranquilidad, no hay un gesto adulto, pero tampoco hay un gesto permisivo, ni hay un gesto enojado. La niñita seguía llorando. La educadora se acerca. Este avecinarse, pero este avecinarse sin un abrazo cerrado, sin alzar a la niña a su altura, que significa desprenderla de la base de sustentación, como muchos harían cuando una niña llora, que no, un niñito llora, que lo levantan para consolarlo, porque levantar a un niño, alzar a un niño que está llorando, que está sufriendo, que está diciendo con goce o con sufrimiento, con placer o con displacer algo, significa separarlo de su base de sustentación, de su base de seguridad, de la tierra sobre la que se apoya, donde él puede erguirse y manifestar su tristeza, su desazón, su encono, su rabia, como en este caso, sino que es el adulto el que se pone a la altura del niño. Y le dice, por lo tanto, con ese gesto de ponerse a la altura del niño, yo estoy acá, estoy cerca,
pero vos seguís siendo vos. Y no sos alguien totalmente dependiente, que ahí arriba, a mi altura, dependés absolutamente de mí. Por lo tanto, hay un lenguaje implícito en los cuerpos que están diciendo mucho más de lo que yo digo o lo que se puede decir con las palabras. La mano en la espalda, en ese respaldo, la espalda como un lugar de sostén, como un lugar de construcción, como un lugar de continencia que permite justamente esta espalda, permite toda la habilidad del adelante, esa espalda atrás, toda la coordinación, toda la apertura al mundo. Es en este lugar el lugar de la cercanía, con una extrema delicadeza en el tratamiento, en el acercamiento, en el contacto, en el tacto del cuerpo de un niño. Extrema delicadeza que expresa un extremo respeto. Y es interesante porque a medida que ve y que siente, que percibe que la niña se va calmando, que va de alguna manera aceptando las reglas, ella comienza a bajar la mano, a pasar la mano por el brazo, que implica ya una pequeña distancia, hasta que al final, ustedes vieron, se aleja del todo, para volver a darle el lugar al protagonismo de la niña. Es decir, esta fluidez del discurso de la distancia, del discurso del gesto, del discurso de las señales que van transmitiendo, seguramente son captadas por el cuerpo, la mirada, el tono muscular de la niña y comprende mucho más de lo que las palabras, las consignas, los textos le dirían y le repetirían. Vos ya sabés que tenés que lavarte las manos. Entonces, creo que hay una comprensión, que hay una captación y hay una irradiación y hay una conexión de elementos que son mucho más complejos y a muchos niveles, al mismo tiempo, sincrónicamente, en cada situación de encuentro con el otro. Perdón, vi que estaba todavía en el... De este tema, entonces, en este acontecimiento de este congreso, que saludo, el tema sobre el que yo quería compartir es la importancia de estos discursos de los cuerpos y la importancia que tiene este discurso que transcurre de esta secuencia, de esta narración, que no es solamente un hecho, no es una foto solamente, sino que es todo un transcurso. Hay un antes, un durante, un después, un por qué, un para qué, de dónde viene, a dónde va. ¿Cuál es la importancia del discurso de los cuerpos en la génesis de la subjetividad, en la génesis de la personalidad, en la génesis del psiquismo, si ustedes quieren, en la génesis de la persona? Para poder entender esto, nosotros apelamos a una concepción genética y epigenética de la constitución de la subjetividad. Es decir, una concepción donde lo genético, lo biológico, lo cromosómico, el ADN, inclusive está absolutamente comprometido, como todo lo biológico, pero no solo lo biológico, porque sabemos muy bien que no existe lo genético sin esa activación medio que activa, que bloquea, que abre, que direcciona, que endereza justamente las posibilidades de esos cromosomas, ¿no? De ese ADN, de esas proteínas actuantes. Y entonces, rápidamente, para mostrar otra vez algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen y largamente,
no quiero ser demasiado repetitiva, cuando hablamos de que hay una concepción genética y epigenética de la constitución de la subjetividad, hago extensión, no son sinónimos, pero los tomo como tales en este caso, de la personalidad o de la persona o del psiquismo, apelamos entonces a una serie de organizadores que actúan sincrónicamente, que están siempre presentes. Trama que constituyen el vínculo de apego, la exploración del mundo y de sí mismo, la comunicación con el mundo, la seguridad postural, un principio fundamental, la seguridad respecto de cómo uno puede sentir disponible el cuerpo en el equilibrio de su cuerpo, gestionar y autorregular, cómo es este proceso que es biológico, que es físico, pero que tiene una impronta fundamental justamente en la seguridad en sí mismo. Porque nadie se puede sentir en equilibrio psíquico si no se siente en equilibrio físico. Nadie tiene un equilibrio psíquico sin equilibrio físico. Por lo tanto, es un principio fundamental, y yo no voy a entrar porque no, en este tema, aunque es apasionante y seguramente forma parte de las formaciones que desde hace 18 años acá están desarrollando o desarrollaron desde Adriana y Liliana tantos años. El orden simbólico, la seguridad postural, este esquema simplemente para poder mostrar que desde la estructura que se va estructurando sociobiológica desde el inicio, el sujeto en cada etapa vive con estos organizadores, tal vez con muchos más, pero con estos organizadores de manera muy importante en la dirección, en cómo juegan, en cómo se determinan, en cómo se recíprocamente tienen que ver uno con el otro. No existe el apego sin exploración, no existe el apego primero que la exploración y primero que la comunicación, no existe el orden simbólico, que es el sistema de representaciones culturales, sociales, que están permanentemente modelando, juzgando, haciendo, produciendo justamente las acciones, la forma en que ese niñito va a ser tomado, va a ser puesto de pie, no va a ser puesto de pie, va a ser envuelto, va a estar dentro de un guantado llevado a la espalda o va a estar en el regazo de la madre. La madre tendrá tiempo, permisos legales, derechos que se le reconocen para poder criar ese hijo, para poder alimentar ese hijo o no, etc. Todos estos organizadores actúan a lo largo de toda la vida de las personas. Y por eso nos interesa ver que para poder determinar qué es lo que sucede y qué es lo que impresiona en esta escena común también de allí del Hogar de los Niños de Ecuador, de la Fundación AMI, cuando se ve esta actitud de la educadora con estas manos, en esta postura, abiertas, disponibles, relajadas, en una situación en la que el niñito se está poniendo los pantalones, es decir, una rutina, vestirse, desvestirse, con la conciencia del tiempo necesario para que él pueda poner, activar todo lo que tiene, porque lo que no tiene no lo puede activar, todo lo que tiene construido de su esquema corporal, de su imagen de sí, de la posibilidad de orientarse en el tiempo, en el espacio, los pantalones se ponen de tal manera, es una pierna en una parte del pantalón, la otra en la otra, es suficientemente amplio, por dónde lo pongo, en la cabeza o en los pies. Todo ese tiempo implica un trabajo cognitivo, emocional, subjetivo, relacional, inclusive de respeto mutuo, que el niño incorpora como una modalidad posible, donde no se va compelido ni los brazos de la educadora están ahí diciendo ponete el pantalón, ponete la otra parte, se pone por arriba, se pone por abajo, estiralo así y dispuesto a agarrar
a tomar el pantalón o a vestirlo porque está muy apurado. Porque este tema es un tema que hace a la construcción del sujeto y no solo a saber vestirse. Y ese saber vestirse con esta autonomía, con esta capacidad de probar si me sale, no me sale, cómo me sale, ir aprendiendo, con esta mirada de confianza donde yo estoy. Y si me necesitas, pedime, pero yo no voy ni un segundo antes de que vos con la mirada, con la actitud o con la palabra, si puede, me lo pidas. Porque eso significa no solamente darle tiempo para el tiempo del niño, sino fundamentalmente significa aprender el respeto por el otro. En un mundo donde el respeto no es demasiado frecuente, no es un valor demasiado valorado. Por eso decía de que era importante que sepamos cuáles son los niños que queremos ayudar a crecer. Y yo busqué entonces esta imagen que pertenece a un trabajo de un mimo, de una mima, en realidad es una mujer, que va a mimar una escena con una extraordinaria capacidad, como tienen los mimos, de tomar lo esencial de los gestos. Ustedes ven que acá hay un cuerpo solamente, que es el de la mima, y yo les voy a ir contando. Lamentablemente no tengo el film, que es muy corto, pero no, es muy viejo y no lo pude obtener. Tengo solamente un par de fotos, para poder explicar qué cuenta, qué narra este cuerpo en este momento frente a una sala de espectadores. Es cierto que esto es, digamos así, una construcción pensada y analizada. Pero es evidente que acá, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver también en el esquema, hay una mujer que está arrodillada acá, ha puesto toda una ropa gris, neutra, una máscara neutra en el rostro que lo tapa, y una máscara neutra acá en la pierna izquierda. Ella hace movimientos de sub y baja, ¿no? Y se ve que está evidentemente cosiendo. Esta pierna empieza a saltar, a moverse, a jugar, como si fuera en realidad un niño. Entonces, en el mismo cuerpo hay dos personajes, hay dos actores, el actor madre y el actor niño. El actor madre que hace una tarea, el actor niño que juega cerca de la madre. Y entonces aparece con muy pocos elementos una historia. Acá está ella, en los brazos acá casi inmóviles, lo único que hay es un movimiento vertical de uno de los brazos, de una de las manos, le está mimando la costura. Mientras, con todos los movimientos posibles de esta pierna en esta postura, ella va a mimar el juego, los saltos del niño. En este discurso corporal construido hay toda una coreografía y hay todo un texto. Y nosotros queremos ver cómo es esta coreografía y cómo es este texto. La autora, la mima, es Claire Hagen, que trabajó con Yves Marx sobre el texto. Entonces el niñito salta, y cuando salta y juega, mueve, interfiere la costura de la madre. Por lo tanto, bueno, ella se mueve un poco, sigue, y trata de calmarlo, ¿no? Lo toca como diciéndole, quédate quieto, ¿no? Trata de calmarlo un poco. Cuando la madre trata de calmarlo, el chiquito sigue y se pone en el regazo, sobre la otra pierna, acostado. Y entonces es muy interesante ver que ella
con solamente su cuerpo, con toda la ternura, uno puede ver cómo toma a ese bebé o a ese niño en brazos. ¿Yo por qué traje esta escena que me parece que, como todo arte, es tan extraordinariamente expresivo y sobre todo significativo? Porque, como dice Marcel Marceau, yo lo puse acá en una frase, más adelante tal vez, dice que justamente el gesto hace ver lo invisible, hace captar lo que no está, lo que no es, lo que está más allá. Y yo creo que esto es muy importante para darnos cuenta de la importancia de los gestos, de la importancia de la mirada que el otro mira cuando yo lo miro o cuando no lo miro. Para poder entender cómo nace entonces esta competencia, esta capacidad extraordinaria para captar lo esencial de un discurso, lo esencial de una situación y tal vez hacer una síntesis solamente con estos gestos. ¿Qué quiere decir esta situación tan conocida de una persona que le está dando de tomar algo a un niñito? Mucho más de quiero darte de comer o tenés sed, te traigo para beber. Le está diciendo, estás en mis brazos, sostenido por mí misma, no sostenido por un cochecito o una cama, estás sostenido por mi cuerpo. Y aunque no estés de frente, es mi cuerpo con tu cuerpo, que dialogan, que se entienden, que se acogen, que se acomodan o se desacomodan, que se tensionan o no. Es decir, cómo es ese cuerpo que está hablando en este momento, sosteniendo, acogiendo a este niñito. Y que le permite ese sostén de la espalda, de la nuca, observar detenidamente un vaso transparente que el adulto le acerca, porque como sabemos muy bien todos los que hemos trabajado desde Pickler hace tantos años, los vasos transparentes permiten justamente que el niño pueda ver, que pueda anticipar, que pueda saber cuánto va creciendo o no. Si es un vaso opaco, es difícil saber si es yogur, si es leche, si es jugo de naranja, si es una sopa o si es otra cosa. Pero además ir midiendo cuándo va disminuyendo. Y si va disminuyendo, ¿dónde va? Yo lo he tomado, no está, estaba, no está. Es decir, todo aquello que va preparando y que va formando las nociones fundamentales, por ejemplo, de la suma y de la resta. Agregar, sacar, sumar, restar. Por lo tanto, estos niñitos, cuando van a la escuela, les enseñan a sumar y restar, hay una experiencia vivida en el cuerpo con la cual van a anclar ese concepto o ese conocimiento. Ya saben de qué están hablando cuando están hablando de sumar y restar, que no es lo mismo que si les dan de comer o les dan mientras miran la televisión o lo distraen con alguna cosa para darles de comer y que pueda comer más rápido. El cuerpo, la manera de sostener el vaso, transparente, pero ¿de dónde lo sostiene? Que le permite al niño esbozar el movimiento si quiere sostenerlo, inclusive agarrarlo, y tantas otras cosas. Y en este caso, la mano acá abajo, que dice, tengo confianza en que lo vas a sostener, pero no porque te tengo confianza en el aire, sino porque te conozco, porque te he visto, porque he visto cuando eras antes cómo lo tomabas, lo sostenías, cuánta fuerza, cuánto he tenido que sostenerlo yo, hasta que he podido retirar mi mano, cerca, más lejos, y ahora sé que sos capaz absolutamente
de tomar por sí mismo el vaso, de tomar y de dejar cuando quieras. De la misma manera que en esta otra foto, la mano del niño es la que atrae la cuchara para que la metan en la boca. Muy distinto a la actitud de ponerle la cuchara en la boca para que abra la boca y para que trague. Sino que hay toda una relación de espacios, eso que se llama proxemia, una relación del espacio, de la distancia, del acortamiento, el alargamiento de la distancia, de los tiempos y de los ritmos que son profundamente significativos, sobre los cuales la palabra se instala como se instala primero una música. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Tiene mucha sal, no tiene? Yo la preparé así porque me parecía que te gustaba más. Es decir, el texto no es lo más importante. Lo más importante, lleno de contenidos, es justamente el gesto, la actitud. Esta organización tónico-postural, mental, emocional y de proyecto que sincrónicamente, al mismo tiempo, existe, se programa automáticamente en el sujeto humano. No es algo que es por separado, bueno, yo ahora me acerco para, o es el gesto de acercamiento que dice, es toda la actitud al mismo tiempo. Y de esta manera, un día, 2 días, 7 días, 20, 2 meses, 5 meses, un año, uno va aprendiendo y captando y tomando estas modalidades de distancia, de ritmos, de frecuencias, de voces, que van dejando huellas, que van dejando marcas en el cuerpo, que van penetrando en el cuerpo y que van a permitirle al niño, poco a poco, asumir el placer de hacer los 2 roles, el rol del niño que abre la boca, el rol del adulto que le da de comer. Interesante, porque esto es lo que constituye una base fundamental de la construcción futura del lenguaje, que es la competencia semiótica y semántica, es decir, la capacidad de generar signos, de captar signos